Buenos días, es un gusto recibirlos en esta emisión y el tema que hoy quiero platicarles es el tema siempre interesante, siempre elusivo, el tema de la evaluación educativa y en especial la evaluación docente. Y todos sabemos que la evaluación pues siempre ha sido un tema importante, interesante, es un tema desde mi punto de vista fundamental, que a partir de 1930 empezó a tener una gran importancia en nuestro país. Se empezaron a crear, pues únicamente, no únicamente las instituciones y los esquemas para la evaluación, sino los organismos, las propuestas, eh, pero ha habido pues grandes avances y también podemos decir una gran confusión para este tema tan importante y fundamental desde el punto de vista educativo. Todos sabemos la, lo indispensable que es hacer una evaluación en múltiples contextos. Siempre necesitamos saber dónde estamos, desde qué punto hemos partido y a dónde queremos llegar. Todo esto lo puede ofrecer el solo hecho de evaluar. No podemos pensar el acto educativo o el hecho educativo sin una evaluación de todos los componentes. No es inclusive únicamente, por ejemplo, evaluar al estudiante. Ese es un punto nada más. Claro, el estudiante es la razón de ser del hecho educativo y desde ese punto queremos saber cuánto aprendió, de qué manera aprendió, hasta dónde llega la consistencia del aprendizaje, qué tan profundo se ha aprendido, si ha incorporado estructuras cognitivas o no. Sin embargo, desde mi punto de vista, es importante entender que la evaluación debe ser a todos los niveles. ¿Cómo voy a evaluar a un estudiante sin evaluar al profesor? ¿Cómo voy a evaluar al profesor sin tomar en cuenta las circunstancias de la escuela, de la institución en donde están ubicados ambos? Es imposible evaluar una parte de la educación, sin evaluar el resto de los componentes. Por ejemplo, los programas, el currículum, el plan de estudios, incluso la infraestructura de la escuela tiene un impacto muy importante dentro de la escuela. Mal podría yo educar a un alumno y a un docente si veo que tienen circunstancias de infraestructura pues malas. Por ejemplo, hay escuelas que sabemos, sobre todo en zonas rurales, que no tienen ni siquiera luz eléctrica, que no tienen acceso a una computadora, a internet o a un WhatsApp, inclusive de un teléfono. ¿Cómo podría yo valorar su trabajo sin tomar en cuenta las circunstancias? Es por eso que el acto educativo tiene que involucrar a todos los elementos que forman parte del hecho educativo. Inclusive, hablemos de las autoridades, los directivos, los consejos, etcétera, inclusive las autoridades educativas del país, la Secretaría de Educación Pública con sus lineamientos, las, las, las secretarías estatales, ¿no? A nivel local, municipales, etcétera, todas las autoridades que están implicadas con el hecho de la educación tienen un peso y tienen una importancia dentro del acto educativo. Ellos son los que crean muchos lineamientos. De hecho, la ley de la educación, que está basada en el artículo tercero de la Constitución, desde luego, y todos estos lineamientos, reglamentos, normas que existen, también crean un marco en el que es necesario evaluar la actuación del docente, de los coordinadores y también de los estudiantes. Entonces no puedo yo evaluar un aspecto sin tomar en cuenta a los demás. Inclusive hay elementos que yo necesitaría, si se pudiera tomar en cuenta, por ejemplo, de dónde parte el alumno, de qué cultura viene, con qué raíces se educó, de qué forma fue educado desde su más tierna edad. Y incluso, como decimos a veces, el maestro lo es todo. Es como un padre, es el sabio, es el bibliotecario, es el técnico, es el psicólogo,
es una autoridad, juega muchos roles, porque tiene que adquirir estos roles para poder ser más consistente y más profundo en su influencia o en su educación hacia el estudiante. Debe tomar en cuenta las características de cada estudiante, lo cual a veces, desde luego, supera con mucho la capacidad del docente. El docente no puede entrar a los hogares, ni tampoco puede decirles a la familia cómo deben tratar o cómo debieron haber tratado a su familiar desde que era niño. Es imposible. Y no es lo mismo una persona que viene de una familia con dinero, un alumno, ¿no? Que lo mandaron a muy buenas escuelas, que incluso ha ido al extranjero, ha tomado cursos incluso de idiomas en otros países y tiene una visión mucho mayor, a una persona que sale, por ejemplo, de una zona rural de campesinos o de pescadores, que nunca tuvo la ocasión de inclusive ni de tener internet o de leer mucho. ¿Cómo los voy a evaluar igual? El hecho de tener un instrumento de evaluación y aplicarlo a dos personas tan diferentes me parece un sinsentido, francamente, ¿no? Sin embargo, como hemos dicho al principio, es imposible no entender que necesitamos crear instrumentos de evaluación y aplicarlos y tener unas políticas. Y lo más importante es crear un diagnóstico, lo que llamamos un diagnóstico de todos los campos educativos, tantos aspectos o dimensiones como sea posible concebir del hecho educativo. Y si podemos evaluarlos de la forma que podamos, creo que tendremos la información que nos hace falta para saber en dónde estamos situados y hacia dónde queremos ir, o vislumbrar las tendencias educativas actuales, qué está pasando con los diferentes aspectos de la educación y si estamos de acuerdo con todo esto o no. Se presta para un acto reflexivo que me parece a mí lo más importante que podemos lograr a partir del diagnóstico de una situación educativa en un lugar específico. Dentro de las dimensiones de la educación, desde luego, hay muchas variables, muchos factores que pueden ser importantes y debemos diagnosticarlos. Y de hecho se ha hecho en México, sobre todo la Secretaría de Educación Pública, cada pocos años ha creado una serie de organismos evaluadores y de pruebas de todo tipo, con muchas tendencias, a partir de los 30 más o menos, ¿no? Que han empezado. Sin embargo, es a partir de 1980 que se ha destacado el gobierno en la creación de diferentes organismos como la Dirección General de Evaluación en su momento, o el INE, el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa, organismos que han tenido mucha influencia en realizar este diagnóstico. El problema también que tenemos en México es que un diagnóstico, una evaluación del docente, crea mucho rechazo por parte de los docentes, porque para los que son detractores del sistema se presta para malos manejos, para un uso y un abuso de la evaluación. Inclusive se piensa que a través de esas evaluaciones se puede usar para fines políticos y quitar elementos que las autoridades no quieren, o los directivos de una escuela, ¿no? Y puede ser también para hacer un acoso administrativo o laboral hacia los maestros. Por eso cualquier evaluación que se proponga en el medio mexicano, que somos tan dados a ser susceptibles, ¿no? Con una confianza muy pobre en nosotros mismos, una autoestima baja, se puede decir como nación, como pueblo, la evaluación se convierte en un arma de dos filos. Si bien puede ser fundamental, sin una intención negativa, pero hay amplios sectores de los profesores que no lo ven así. ¿Qué se puede hacer en estas circunstancias? Pues creo que lo que se puede hacer es indicar claramente los alcances de la evaluación. Por ejemplo, puede haber una evaluación cuantitativa que
a través de aspectos que se logren, que sean cuantificables, que sean medibles, digamos, en cantidades, pero también puede haber evaluaciones cualitativas de un corte más general y más abstracto. Y si se indicara a los profesores que la evaluación tiene el objetivo de mejorar sus clases y mejorar los aspectos en que tienen áreas de oportunidad, creo que sería muy importante que el profesor comprenda y tenga conciencia de que no se está en contra de él. La evaluación tiene el objetivo de entender la situación educativa en México y apoyarla, apoyar las áreas débiles, ofrecer recursos al docente para que crezca tanto en el área disciplinar como en el área pedagógica y, por qué no decirlo, también en el área humana, que no es únicamente pues la materia o la estrategia didáctica, la actividad didáctica. En estos tiempos modernos que se habla de la aprender para la vida, del estudiante se le tiene que desarrollar todas sus competencias para el trabajo, para insertarse en la sociedad, para desarrollar sus gustos, sus capacidades, sus objetivos, que lo vuelvan exitoso en el campo de la vida, que bueno, los maestros deberían tener un poquito más claro todos sus objetivos. Desde ese punto de vista, la evaluación cobra una importancia mucho mayor que un simple diagnóstico y no una crítica hacia el docente, que es lo que muchos profesores creen que es el objetivo primario de una evaluación. Yo sigo creyendo que la evaluación es un hecho importante y que no podemos evitarla bajo ninguna idea que pudiera afectarnos. Creo que debemos entrar en la evaluación de una forma entusiasta, dinámica y que viéramos nosotros que no hay una segunda intención en la evaluación y que realmente podamos discutir con los evaluadores acerca de nuestras fortalezas y debilidades y crear un plan. Y yo estoy seguro que los docentes, todos los docentes, tenemos el propósito de ayudar a crecer y a desarrollarse la institución en donde estamos, y que el objetivo de desarrollar las habilidades y las competencias de los alumnos es nuestro principal objetivo y que nunca vamos a cambiarlo. Y la esperanza que tengo es que podamos comprender, sobre todo los docentes, la importancia que tiene y la nobleza de la tarea que tenemos enfrente como educadores y formadores de los nuevos habitantes de nuestras ciudades, los que van a quedar en lugar de nosotros en el futuro, y que podamos colaborar, aunque sea con un granito de arena, para la creación de una sociedad más rica, más plena, más justa, en donde haya la oportunidad de vivir una vida tanto laboral como profesionalmente como personalmente, una vida rica y que nos enriquezca y que la podamos compartir. Gracias.